Y ahora recibimos a la psicóloga Florencia Munchico. ¿Cómo está, Flor? Buen día. Bien, buenos días. ¿Cómo ¿Todo están bien? Viste que ustedes? ya abrimos debate en el pase con los chicos de Sí, Buenas Mañanas. Yo les hacía la venta de a ver si se puede amar a más de una persona. Me parece muy complejo. Porque el amor es es complejo. complejo. Es ¿O complejo, no? sí, sí. Y da para abrir el debate, porque incluso es para un debate filosófico. Si bien no tenemos papers o estudios científicos más allá del análisis clínico, el análisis de casos clínicos o el reporte de casos, básicamente es muy difícil de dimensionar porque el amor es difícil de dimensionar. Tal cual, exacto. Entonces, cuando hablamos de este tipo de cuestiones, a veces es difícil porque tiene que ver con un montón de características, ¿no? Ujú. Tiene que ver con un montón de características y te diría que primero deberíamos diferenciar entre determinadas dimensiones como lo es el estado de enamoramiento, Ah, el amor en sí, es verdad. Que a el veces uno lo deseo. confunde, ¿no? Con que sea lo mismo. Claro, porque en realidad cuando estamos en un estado de enamoramiento es un momento ideal en el que siento una fuerte atracción por la otra persona, en el que todo es rosa, Sí, divino, el otro es perfecto, es genial. qué linda etapa. Sí, ojalá durara un Te montón, iba a ¿no? decir para siempre, pero bueno, no, Pero no. lo que sí sabemos es que para dar paso al verdadero amor es un momento en que uno conoce un poco más en profundidad a la persona, en que se empiezan a sentar ciertos aspectos y ya dejamos un poco atrás esa cuestión rosa y vemos Claro, la realidad del otro y lo elegimos de todas maneras, ¿no? exacto. Y el deseo, de alguna manera, es una dimensión que es difícil de conceptuar porque en el deseo no hay ni bueno ni malo, en el deseo no hay cuestiones que se puedan evaluar desde lo moral, pero el deseo lo que sí sabemos es que es una dimensión fundamental para las personas, para la mente humana, para las emociones y es motor de vida. Claro, En tal el cual. enamoramiento el deseo va a estar a pleno. Ujú, En el amor deberíamos, en el mejor de los casos, alojar al deseo. claro. Hay que ¿Sí? trabajarlo un poquito más, tal vez, a ese concepto, en el amor. Sí, sobre todo porque en lo que coinciden la mayoría de los teóricos es que una vez que se instala el amor, el deseo pareciera que se apaga. Claro, No se apaga del todo, pero en la seguridad de querer estar con el otro, uno no plantea nuevas cosas. bien. ¿Sí? Entonces, claro, se entiende. ¿Y qué pasa si una persona ama más de una? ¿Sí? ¿Es infiel? Y todo depende. Todo depende de lo que... ¿De qué depende? A ver, Diría la canción. ¿de qué depende? Sí, señor. Depende básicamente, primero que nada, de en qué condiciones se da esto. Claro. En el mejor de los casos, cuando hablamos de poliamor, por ejemplo, todas las partes tienen conocimiento de que hay otras personas a quienes se ama y con quienes se tiene una relación emocional, Sí. sexual, íntima En o de lo ese que caso fuera. no hay infidelidad. Claro, en ese caso no estaríamos hablando de una infidelidad. Bien. Ahora, lo difícil es cuando esto surge, de hecho es una de las consultas más habituales, Ajá. y bueno, sí, yo tengo a mi marido, a mi mujer, a mi pareja, como le queramos llamar, pero me están pasando cosas y tengo la sensación de que estoy amando a otra persona más y mi cabeza necesita acomodarlo. Claro. Mi cabeza necesita acomodarlo y es un proceso complejo porque hay una idea cultural de el amor romántico, Sí. de la monogamia, Exacto. de pensar que las relaciones deben ser de dos. Ujú. Entonces nuestra mente no termina de tolerar del todo, no en todos los casos, por No, supuesto hay gente obvio. que lo tolera perfectamente, Ya lo sabemos. pero no termina de tolerar el hecho de que estoy amando a dos personas a la El vez. tema es que por lo cultural es un poco tabú, ¿no? Ese tema de contarle a otra persona que estás amando a más de una, ¿no? Claro, Que te pasan cosas con más de una persona. y en muchos casos puede generar sufrimiento. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hace la mente en la mayoría de los casos? Tiende a jerarquizar. Tiende a jerarquizar. Entonces, Eso esta es es la tremendo. persona que yo amo, sí. Sí. No sé si para la persona que lo está viviendo, sino para las demás, ¿no? Con Claro. los demás. Lo que pasa es que de alguna manera hacemos eso. Esta es la persona que yo amo Sí, y esto es las personas que yo deseo. claro. Porque, digamos, el amor no anula el deseo. Bien. Yo puedo desear a un montón de personas. Es más, si podemos plantear el objetivo y podemos pensarlo, y yo te puedo decir, bueno,
podés desear una persona al día, todos los días, Ujú. y concretarlo, podés. Sí, De ahí amar es otra cosa, sí, por supuesto. porque el amor no deja de ser una construcción. Y no es tan fácil, no es difícil, no es imposible, mejor Claro. dicho, ¿no? No es tan fácil construir en más de un lugar a la vez. Porque para amar, como decíamos antes, tengo que conocer a la persona, tengo que haber pasado determinadas vivencias, Sí. lo tuve que haber cuidado cuando estaba enfermo, Ujú. tuvimos que haber tenido una discusión y tuvimos que haber sobrevivido a eso. Sí, tal cual, reconciliado. Ahora, puedo llegar a conocer a dos personas en profundidad, amar a esas dos personas. Sí, el tema es jerarquizar, ¿no? Porque se lo haces notar a las otras personas y si las otras personas en un tiempo quieren avanzar hacia otra cosa, Es que en realidad la verdad de todo esto es que no sé si es que nosotros jerarquizamos conscientemente. A veces lo que sucede es que en esa necesidad tan implantada por la historia social, claro. buscamos decir, bueno, ¿quién es la persona que está en el pedestal? Ujú. Y quién es el resto, Estoy por así pensando decirlo. qué difícil debe de ser cuando hay familia, ¿no? De por medio, cuando hay hijos, ¿no? Sí, Plantear esto del poliamor, de amar a muchas personas. todo depende. Si partimos de una base donde siempre sostuvimos que el poliamor es un sistema natural en nuestro sistema familiar, Sí, lo vamos a ver como algo perfectamente normal. claro. De hecho, con los vínculos familiares nos es mucho más fácil pensar que podemos amar a más de una persona a la vez. Pero cuando hablamos de la pareja es el momento en el que choca por Y este sí, concepto del amor romántico y de la monogamia, ¿no? sí, sí. Y a veces hay familias que naturalizan perfectamente que el amor es así y que tenemos dos madres, dos padres, inclusive en algunas culturas se da esto, este comportamiento, digamos, entre comillas, como en manada, ¿no? Claro, claro. Y aún así la mente tiende a jerarquizar. En, en culturas donde hay poligamia, en muchas de estas culturas, sobre todo las culturas orientales, Sí, hindúes, donde el jeque tiene sus 20 lindas esposas, sí, hay una de ellas que es la alfa. sí. Eso ya me parece un poco nefasto, pero bueno. No, sí, ¿O no? más allá de eso, Es ¿no? como se Más allá plantea. de, sobre todo por cómo en esa cultura se Sí, plantea, sí, pero por eso. hay una de esas personas Pero que es se la entiende, principal. claro, es verdad. Aún así se jerarquiza. Sí, sí, De hecho, elegimos. La realidad es que elegimos porque la fidelidad es una decisión. por supuesto. Sí, La fidelidad es un contrato que yo hago con el otro y es una decisión. Y hay personas que en pos de esa decisión hacen un gran esfuerzo por cumplirlo. tal cual. Porque si yo estoy de acuerdo con que quiero llevar adelante una monogamia, no hacerlo no me hace ni más ni bueno, ni más bueno ni más malo. No, no, por supuesto. Lo que me hace es más o menos coherente con lo que estoy diciendo. Tal cual. Flor, para cerrar, ¿se puede entonces amar a más de una persona? Sí, se puede. Es un proceso difícil, no es imposible. Todo depende de cómo nos sintamos nosotros, de cómo nos sintamos con la otra persona. Yo siempre digo lo mismo y esta frase la repito mucho, pero el límite está donde duele. Claro, El ahí límite está. está donde sufro porque sé que estoy lastimando a otra persona, o el límite está donde yo siento que estoy sufriendo porque no puedo resolver esto en mi mente. Bien, Poder, puedo. El pero tema es si realmente puedo alojarlo. tal cual. Bueno, ahí está. ¿Qué lío vas a armar, Flor, ahora? Y ahora los Ya dejé a empieza. todos pensando. Ahora lo dejas a todo. Ay, yo estaría amando más a una persona, lo hablé, no lo hablé, se lo conté, no se lo conté. Es que lío armaste. Pero está bueno también para Sí. poder hablarlo y que no sea un tema tabú. Muchas gracias, Flor. Gracias a vos. Como siempre, estuvimos hablando con la psicóloga Florencia Muchico para conocer a ver si se puede amar a más de una persona a la vez.